Muy buenos días. El día de hoy estamos celebrando el Sagrado Corazón de María. Y es que efectivamente, si ayer celebrábamos el Sagrado Corazón de Jesús, es decir, el amor que Dios nos tiene, era normal y natural el celebrar un corazón humano que amase completamente a Dios. ¿Y quién más que la Virgen María? Por eso, ayer que celebrábamos el Sagrado Corazón de Jesús, que ha sido un corazón que desde el principio hasta el final no dejó de amarnos a nosotros, el día de hoy celebramos un corazón humano que desde el principio hasta el final nunca dejó de amar a Dios. Y ese es el Sagrado Corazón de María. Ahora, lo he dicho en algunos otros momentos, nosotros por supuesto que no adoramos a la Virgen María, no solamente se adora a Dios. A la Virgen María la veneramos porque es una bendición de Dios para nosotros, porque es un ejemplo de alguien que ha logrado amar sin reservas, sin límites, sin dudas a Dios. Por eso en esta ocasión y en el mismo contexto del amor que Dios nos tiene, pensar en la Virgen María y en cómo ella le respondió a Jesús, a la invitación que Dios le hace de concebir a su único hijo, en la relación que María debió de haber tenido con su hijo, es de una manera muy singular e importante que nosotros la veamos a ella y tratemos de mirarnos a nosotros para ver cuánto nos falta poder tener un corazón como el de María, que ame a Dios sin límites. Pero si el día de ayer el Evangelio me llamaba la atención para meditar en el Sagrado Corazón de Jesús, pues aquel texto hablaba de la pasión de Jesús, cuando precisamente el corazón, ese Sagrado Corazón, se detiene a través de la herida de una lanza. Hoy, a meditar en el Sagrado Corazón de María, el Evangelio nos propone un texto en donde seguramente el corazón de María también se debió de haber detenido un momento solamente por la impresión de poder imaginar que habían perdido a Jesús. Escuchemos con atención el Evangelio. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las fiestas de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta, según la costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andan buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi Padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. ¡Qué impresión ha de haber tenido María! El Sagrado Corazón de María, que nunca se detuvo de amar a Jesús, para que en ese momento la angustia y el miedo de haber perdido a Jesús seguramente debió de haber detenido el corazón de María. La pregunta para nosotros es: ¿qué sucede cuando nosotros perdemos a Jesús? Y yo sé, alguien me va a decir: bueno, a Jesús no se le puede perder. No. Sí se puede perder, o nosotros nos podemos perder de su presencia y eso sería tantito peor. Antes, seguido me hacen una pregunta y quiero explicarla de una manera muy rápida sobre cómo fue posible que Jesús se perdiera y que duraran un día de camino sin darse cuenta.
Bueno, en aquel entonces, cuando se iba en peregrinación a Jerusalén, se solía ir en peregrinación por pueblos. Algo así como cerca de la Ciudad de México, cuando es la fiesta del 12 de diciembre, se van varios pueblos en peregrinación juntos a la basílica. En aquel entonces así se iba a Jerusalén. Ahora, por orden práctico, se iba en caravana, como lo dice el Evangelio, pero en un lado se ponían todas las mujeres y en otro lado, en la parte de atrás, todos los hombres. Y se distanciaban y solamente a la hora de la comida o en aspectos comunes se volvían a juntar y se mezclaban todos, pero cuando empezaban el camino se separaban. ¿Dónde estaban los niños? Los niños podían correr de un lugar a otro, podían estar con sus papás y luego con sus mamás y así continuamente. Pues bien, no era de extrañarse que al regresar de Jerusalén, María asumiera que Jesús estaba con su papá. O que José asumiera que Jesús se había ido con su mamá. Posiblemente incluso pudieran haber iniciado la peregrinación con Jesús y al separarse, pues los tres agarraron diferentes caminos. Cuando se vuelven a juntar en el momento de la comida y empiezan a preguntar dónde está Jesús, se dan cuenta que no estaba con ellos y se regresan a Jerusalén. Se regresan a Jerusalén y lo encuentran en el templo. No sé si a ti te ha pasado, y lo digo porque a mí me pasa y a veces me pasa muy seguido, que yo estoy celebrando la misa o estoy en el templo haciendo todas las actividades que hago y puedo sentir mucho la presencia de Dios. Y estoy muy contento ahí. Pero a veces me sucede que cuando salgo y entro a la oficina y vienen todos los problemas de los proveedores, de las deudas, de pagar los contratos que tenemos y la nómina y todo lo que empieza a implicar el trabajo de oficina, hay ocasiones en donde siento que me abrumo y me empieza a entrar el estrés. La pregunta es, en ese momento cuando pierdo la presencia de Dios y entra el estrés a mi vida, la angustia y qué sé yo, ¿qué es lo que hago? Trato de recordarme a mí mismo que la presencia de Dios, la paz, la tranquilidad, la serenidad, la seguridad, el relajarme y el descansar, solamente lo voy a encontrar en Dios. Y debería yo de regresar al templo y ahí buscar la presencia de Dios. Ahora, son dos cosas y dos movimientos muy diferentes. Espero que tú puedas entender esto que te digo. Al templo podemos ir buscando dos cosas. Una, simplemente descansar, relajarme, distraerme o en el peor de los casos, solamente cumplir en la lista de actividades el precepto dominical de asistir a misa. Si ese es el caso, si solamente vas para distraerte, para relajarte, porque pues es bonito estar en la iglesia con el aire acondicionado y mirar todos los vitrales y la música y es un momento como de distracción. Si ese es el caso, vamos con una actitud muy pobre y seguramente va a sucederte lo que a mí a veces me sucede, que cuando salgo y me enfrento en el trajeteo de la vida diaria, inmediatamente pierdo la paz. Pero existe otra posibilidad de ir al templo. Cuando vamos nosotros a la iglesia, cuando vamos a la misa, en lugar de querer y pretender buscar una predicación que me emocione o que me haga reír, en lugar de querer buscar algo que me distraiga, que me relaje, que me anime, en lugar de buscar algo sencillamente que me ayude a salir o a dejar mis cargas, si yo voy con la actitud de encontrar a Dios y de traerlo conmigo, no lo voy a perder. Si nada más vamos para cumplir un precepto, seguramente muy rápido voy a perder de vista lo poquito que pude haber encontrado ahí. Pero si voy con el objetivo de encontrar a Jesús, de tener un encuentro con Dios, de no distraerme y una vez que haya comulgado, que lo haya recibido, si soy capaz de salir y estar consciente de a quién llevo en mi interior, no voy a dejar que nada
ni nadie me lo quite. Y créeme, también me ha sucedido que a veces salgo de la presencia de Dios y me siento a veces como Job, que todavía no termina alguien de decirme malas noticias cuando ya llegó otro con otras malas noticias, pero yo me tengo que decir a mí mismo o le digo a Dios en mi interior, a ti no te pierdo. Podré perder todo lo demás, pero a ti no te suelto. Y así es como gano mis peleas, estando unido a Dios. El Evangelio dice, seguramente María debió de haber entrado en pánico al saber que Jesús no estaba con ellos. Pero cuando regresa a Jerusalén y lo encuentra, al final el Evangelio dice esa frase, y guardaba todas estas cosas en su corazón. Porque ahí nadie te puede quitar lo que guardas. Cuando yo voy a la iglesia, ¿voy solamente para desahogarme o voy para guardar en mi corazón la palabra de Dios, el amor que Él me tiene? Cuando yo voy a la iglesia, ¿voy solamente para entretenerme, para motivarme, para que me hagan llorar y me conmuevan con alguna predicación bonita? ¿O voy porque quiero tener un encuentro con el Dios vivo, con el Dios que cambia todo nuestro interior, con el Dios con el que yo puedo caminar y vivir? Porque tener un encuentro con Dios no se reduce solamente al templo, sino que es un caminar con Él. En el templo podré tener el encuentro con Él, pero vivo y camino con Él afuera del templo. A ejemplo de María, ¿qué es lo que guardas tú en tu corazón? Y cuando vas al templo y encuentras la presencia de Dios, ¿en dónde la guardas? ¿Solamente a flor de piel donde están los sentimientos, las emociones, los sentidos? ¿O eres capaz de guardarlo muy profundo en tu corazón, donde ahí nadie te lo puede quitar? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la paz, el Dios de la vida, el Dios que nos ama, el Dios que nos acompaña en nuestro diario vivir, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El día de ayer les hablaba del ejemplo de aquel corazón de una mamá. Hoy pareciese que el corazón de una buena madre que siempre está preocupándose por nosotros es el de María. Pero también quiero recordar una frase de San Agustín. San Agustín dice que nuestro corazón no descansa hasta que encontremos a Dios. Créeme, no hay mejor somnífero que encontrarnos a Dios. Un momento de oración. No hay mejor descanso que el acudir a la presencia de Dios. No hay mejor distracción que el acudir a la presencia de Dios. No hay mejor forma de cargarnos de energía que el acudir a la presencia de Dios. He sabido de tantas personas que van y sirven en los retiros todo el fin de semana y aunque aparentemente hasta trabajan más los fines de semana que en la semana, el estar encontrándose a Dios es lo que les llena de fuerza, de energía, de creatividad, de entusiasmo, de propósito. La pregunta no es si descansamos en misa. La pregunta es, ¿encuentras lo que estás buscando? ¿A quién estás buscando? ¿Qué buscas cuando vas al templo? Ojalá que no te quedes solamente buscando cosas pequeñas, sino que lo busques a Él. Que tengas un excelente día.